¿Qué tal? Escuchas? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 16 de La Noche y sus historias. Imaginen que conocen a una persona que dice venir del infierno. ¿O han escuchado alguna leyenda acerca de los nahuales? Pues eso y más nos espera en este episodio. Solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El primer relato lo comparte Alejandro Funes y se titula Emergencia. Corrí por el hospital tan rápido como pude. Se suponía que iría a mi casa, pero fui llamado para una admisión de emergencia. Entré a la sala y se me fue el aliento ante lo que vi. En todos mis años de tratar quemaduras, nunca había visto nada que se acercara a esto. El hombre en la cama tenía quemaduras que revestían la totalidad de su cuerpo. Su piel era de un negro carbonizado. Sangre y pus sobresalían de las grietas de su carne destruida. Lo que hacía peor la situación era que tenía que ser retenido físicamente por dos de nuestros enfermeros más robustos. «Déjenme ir, carajo», gritaba. «No me puedo quedar aquí. Va a regresar por mí». Por Dios, ¿esto era el resultado de un ataque premeditado? «Doctor, me recibió uno de los enfermeros», nos continúa dando detalles falsos, posiblemente debido al trauma. Parece creer que está muerto. Fecha de nacimiento, 5 de marzo de 1980. Fecha de defunción, 24 de abril de 2020. Rugió el paciente. «Ahora déjenme ir». Había oído a las personas decir cosas descabelladas cuando las sedamos por el dolor, pero este hombre hizo que me estremeciera. Algo estaba realmente mal. Di unos pasos más hacia él, escaneando las quemaduras que había sufrido. Mientras lo hacía, toda la situación se empezó a sentir como una experiencia muy extraña. «¿Qué eres?», me escuché preguntar a mí mismo. Él dejó de gritar y de forcejear contra los enfermeros. Despacio se giró hacia mí, me vio directamente a los ojos y recuperó su compostura. «Mi nombre es Redé Serimar. Soy la primera persona que escapó del infierno». Recuerden que si les gustan las historias de terror, pueden suscribirse al canal. Nos pueden encontrar en Spotify y en Facebook como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparte Alberto GC. «Déjame entrar, soy un hada. Es un viernes cualquiera. Mis padres salen a cenar y yo me quedo con mi hermano pequeño. Aburrido me fui a ver la televisión. En ese instante, mi hermano pequeño corrió hacia mí. Asustado, me dijo: «Hay un hada en mi ventana. Dice que quiere entrar». «No digas tonterías. Seguramente es algún arbusto». 30 minutos después, mi hermano vino llorando hacia mí. «Por tu culpa el hada se fue». Entonces empecé a preocuparme. «Bueno, ¿y por qué?». Mi hermano dejó de llorar. Dijo que el hada quería entrar con nosotros. «Ni se te ocurra abrir la puerta», le dije. Al día siguiente me despertaron unos ruidos extraños que provenían de abajo, de la sala. Me levanté silenciosamente y eché un vistazo. Allí estaba mi hermano, en medio de la oscuridad, hablando solo junto a la ventana, o eso creía yo. Lo regañé y se fue corriendo a su cuarto. En la mañana le expliqué a mis padres qué cosas estaba haciendo mi hermano, y ellos me dijeron que lo dejara jugar, que esas cosas estaban en su imaginación. De nuevo por la noche, cerca de las 12, mi hermano me dijo que el hada quería conocerme. Esta vez le seguí la corriente. «Dile al hada que si quiere entrar a casa con nosotros, que nos traiga muchos dulces». 20 minutos después, regresó mi hermano feliz. El hada dijo que mañana traerá los dulces. En la mañana mi hermano me despertó. Estaba saltando de alegría y me dio una gran cantidad de dulces. «Mira, el hada nos trajo los dulces». Me enojé y le exigí a mi hermano que dejara de hacer esas bromitas y que no podía salir tan temprano a tirar dulces en la cama, solo para hacerme creer que su hada existía. A la 1 de la mañana
Mi hermano vino con miedo, despertándome. El hada nos está esperando. Harto bajé con mi hermano y quise prender la luz, pero él me dijo: al hada no le gusta la luz. Luego abrió las cortinas. ¿La ves? Es real. Di 2 saltos para atrás al ver a esa cosa que se asomaba por la ventana. Mi hermano me agarró la mano. Ven, quiere decirnos algo. Me acerqué y nos dijo con una voz muy rara y muy aterradora: bien, amigos, ya traje los dulces, ahora déjenme entrar. Yo tenía ganas de irme corriendo a mi cuarto y poner cemento en las ventanas. Le grité: jamás te dejaremos entrar, vete. Esa criatura de aproximadamente 1 metro se me quedó viendo fijamente y empezó a pisar con mucha fuerza el piso, enojado, haciendo berrinche como un niño. Pegó su lengua en la ventana y dijo con una voz muy ronca: tengo mucha hambre. Empezó a dar palmadas a la ventana y se fue saltando hasta desaparecer en la oscuridad. La supuesta hada no volvió a aparecer. 1 mes y medio después, en la casa del vecino, se encontró a su hijo sin vida y la ventana abierta. El niño que murió iba al colegio con mi hermano, pero no eran amigos, así que le preguntamos al mejor amigo del niño fallecido si sabía algo. Lo único que sé es que me contó que un hada quería entrar y él planeaba abrirle la ventana. La siguiente historia la comparte Ariana Yamilet y se titula Leyenda japonesa de Teke Teke. Es el espíritu de una joven japonesa que sufría de acoso en el instituto y fuera de él, pero una de las bromas acabó peor de lo esperado. Unos chicos la siguieron en grupo hacia una pequeña estación de tren. Era temporada de cigarras, así que los muy malcriados tomaron una pequeña cigarra y se la pusieron en el hombro para reírse de ella. Mientras trataba de quitárselo, se resbaló y cayó a las vías. Ellos estaban tan ocupados burlándose para notar que el tren estaba cerca. Entonces el ferrocarril pasó a toda prisa, partiéndola por la mitad. Los chicos asustados se asomaron para ver el cuerpo desmembrado de la joven, que ya no gritaba ni se movía. Solo se deslumbraba odio y dolor en sus ojos. Ella era rara, una depresiva. Todos pensarán que se cansó de vivir y se tiró delante del tren, pensaron ellos. Y así fue. Todos pensaron que la pobre chica se había quitado la vida. Una vez que volviendo a casa los chicos se reían de lo sucedido, se escucharon sonidos que cada vez eran más fuertes. Uno no aguantó y echó a correr. Creyó estar a salvo, pero miró hacia atrás y vio a la joven ahí, partida por la mitad. Sacó una guadaña y le quitó la vida partiéndola por la mitad. Se dice que el tequeteque vaga por las estaciones del tren en busca de más víctimas. La siguiente historia se titula Los fantasmas de la casa de las monas y la comparte Oscar Ruiz. Les comparto una historia de nuestro León, Guanajuato. Espero y les guste. Corrían los años de 1989 en León, cuando don Lalo y su sobrino Juanito daban el servicio de fumigación en las salas de cine, que anteriormente se encontraban hoy en la antigua casa de Pachecos, conocida como la 5 de Mayo. Tanto don Lalo como Juanito debían esperar la última función de la noche para poder fumigar a todas las salas hundidas después del nivel de la calle. Cabe recordar que en la época de la Revolución Mexicana, en los años 1914 y 1915, en León, Guanajuato, la Casa de las Monas fungió como cuartel del Centauro del Norte, como se le conocía a Francisco Villa. Desde ese lugar se realizaban las estrategias de combate, los triunfos y las derrotas en las batallas de Santa Ana y del Conde, así como en Celaya contra Álvaro Obregón. El patio de la Casa de las Monas fue testigo de muchas ejecuciones, de mucho dolor, ya que funcionaba como paredón de fusilamiento a cargo del general Rodolfo Fierro, apodado el Carnicero de Villa.
Fue este quien saldó las cuentas de aquellos que traicionaron a Villa y a todo aquel que se le oponía. Algunas de las ejecuciones que se cuentan fueron el fusilamiento del coronel Mas y sus 2 hijos por haber servido al presidente Porfirio Díaz. También la del tenor italiano Benito Agustín de Garibay, que llegó a dar unos conciertos en nuestra ciudad en el Teatro Manuel Doblado, a quien se le acusó de ser espía sin ningún fundamento. Y como solía decir Villa en aquellos tiempos, fusílenlo y después que investiguen. Se cuenta que durante la construcción del subterráneo para hacer el cine se encontraron una gran cantidad de osamentas que fueron dejadas en ese lugar como parte de los cimientos de este cine. Volviendo al año 1989, se encontraban estos 2 fumigadores a punto de iniciar sus labores cuando fueron interrumpidos al escuchar voces detrás de ellos. Rápidamente voltearon, pero sus ojos no pudieron ver nada, y es que don Lalo y su sobrino Juanito se encontraban completamente solos. Don Lalo y Juanito se miraron a sí mismos y pensaron que tal vez su imaginación y el cansancio les estaba jugando una mala pasada. Pasó un rato y volvieron a sus labores en ese sótano. De pronto volvieron a escuchar de nuevo esas voces acompañadas de órdenes militares, gritadas que salían de la nada. El colmo del terror fue cuando las luces de todas las salas se apagaron. En ese momento los hombres corrieron entre la oscuridad hasta la puerta de salida, apenas alumbrada por la luz de la luna, y ahí en el mostrador de las golosinas se encontraba el velador, un señor de edad avanzada, quien los miró sumamente asustados. Los fumigadores le preguntaron si había alguien más abajo en ese lugar, pues le platicaron que los gritos, las voces y el apagón los habían asustado demasiado. A lo cual el velador les contestó con una sonrisa burlona: aquí nada más estamos nosotros y ustedes los vivos y nosotros los muertos. Dicen que a la mañana siguiente, temprano, encontraron a los 2 fumigadores, uno de ellos aún vivo y el otro muerto del susto. Con el pasar de los años, los cines en el centro de León fueron decayendo poco a poco y después fueron cerrados por completo al público. Los pocos que han bajado a aquellas salas clausuradas de noche hablan de sombras que se aparecen y de corrientes de aire que provienen de la nada. Aún se cuenta que por el pasaje de las 5 de mayo, a altas horas de la noche, se puede llegar a ver sombras entre los grandes ventanales que provienen del interior de la Casa de las Monas. El siguiente relato es una leyenda ecuatoriana titulada Mariangula y la comparte Odette. Se trata de una adolescente de 14 años, misma que tenía una madre que se dedicaba a vender tripa asada al carbón. Un día la mujer mandó a su hija Mariangula a conseguir más tripas, pues la mercancía casi se le había agotado por completo. Sin embargo, como la chiquilla era un tanto rebelde, no hizo caso a las indicaciones y prefirió irse a jugar con sus amigos. Por si esto fuera poco, el dinero que le habían dado para que comprara las vísceras también se lo gastó. Lógicamente, después de pasar un buen rato en compañía de sus camaradas y de reflexionar acerca de lo que había hecho, la niña pensó que su mamá la iba a reprender fuertemente. La preocupación no la dejaba en paz, y mientras caminaba a las afueras del cementerio municipal del centro histórico de Quito, pensó en entrar al camposanto y sacarle las tripas a uno de los cuerpos que los sepultureros apenas acababan de enterrar. Esperó a que se oscureciera y llevó a cabo su macabro plan. Después se las entregó a su madre y no hubo ningún tipo de reprimenda. De hecho, las tripas se vendieron mejor que otros días. Ya de noche en su casa, Mariangula no dejaba de recordar lo que había hecho. De pronto, la niña comenzó a escuchar que golpeaban fuertemente la puerta principal de su domicilio. Eso era algo muy extraño, no solo porque ya pasaban de las 12 de la noche, sino porque ninguno de los demás integrantes de su familia escuchaba los golpes.
Posteriormente, una macabra voz empezó a llenar la habitación de la chiquilla, diciendo lo siguiente: Mariangula, devuélveme las tripas que me robaste de mi santa sepultura. La voz se fue haciendo cada vez más fuerte e inclusive la muchacha pudo escuchar claramente como si alguien subiera por las escaleras en dirección a su cuarto. Asustadísima por aquellos lamentos fantasmales, a la niña lo único que se le ocurrió hacer fue sacar unas tijeras que tenía en el cajón y abrirse el estómago para pagar su deuda. A la mañana siguiente, la madre de Mariangula la encontró sin vida sobre su propia cama. El siguiente relato se titula El perrito café y lo comparte Richard Van. Eran las 5 de la mañana cuando levanté a mi madre para que me acompañara al baño. Y era un niño pequeño de 5 años. En aquel entonces vivíamos en un rancho. Como no había sistema de drenaje, los baños eran corrales que se adaptaban para hacer sus necesidades. Mi madre, un poco molesta por haberla levantado, se puso de pie, cargó una lámpara, se abrigó y también me abrigó, y enseguida salimos al baño. Ya estando ahí, acabé de hacer, después hizo ella. Mientras la esperaba no me di cuenta ni cómo, ni de dónde salió aquel pequeño perrito de características muy peculiares. Era color café y sus patas traseras eran demasiado largas, y sobre todo lo que más resaltaban eran sus ojos. De hecho, como que no cuadraba lo prominente de sus ojos con su tamaño real. Sinceramente era muy extraño ese perro, y sus ojos saltones no pasaban desapercibidos. Mi madre también lo vio, y mientras lo observábamos, el perrito comenzó a caminar en círculos, rodeándonos por completo. Caminaba a nuestro alrededor sin quitarnos la mirada. Mi madre y yo no decíamos ni una sola palabra, solo mirábamos detenidamente. Sin embargo, sin darnos cuenta ya llevábamos tiempo observándolo, sin comentar nada, sin hacer nada. Sus extraños movimientos parecían hipnotizarnos. Entonces mi madre hizo el intento por agarrarlo, y el perrito echó un brinco muy raro, se echó para atrás. Se nos hizo curiosa la acción que realizó, pero mi madre volvió a insistir, y el perrito, de manera espectacular, se alzó en 2 patas y comenzó a correr de una manera sumamente extraña, similar a como lo hacen los humanos. Corrió y se escondió detrás de unas hierbas que estaban en el jardín. Nosotros nos quedamos totalmente impactados. No dábamos crédito a lo que acabábamos de ver. Sin comentar nada y con total asombro, solo nos volteamos a ver el uno al otro. Escondido detrás de las hierbas, el perrito nos observaba. Sus inmensos ojos y con una gran mirada amenazante nos veía fijamente sin parpadear. A mí me sorprendió la valentía de mi madre, que más que asustarse o huir, dio unos pasos hacia adelante e intentó nuevamente atrapar al perrito. Sin embargo, el perrito, al ver que mi madre se dirigía a él, se puso en postura defensiva y otra vez hizo ese extraño movimiento humanizado y comenzó a correr. Esta vez, mientras corría, el perrito comenzó a sufrir una grotesca transformación. Sus patas traseras se hicieron demasiado largas, su espalda creció, se alargó y parecía que le salían unos enormes huesos de la piel. Sus patas delanteras se fueron encogiendo al grado de que se le convirtieron en manos humanas. Sus orejas se hicieron enormes y hacia atrás, similar a las de un conejo, y mientras se transformaba, hacía movimientos espeluznantes. Doblaba totalmente su cadera, tanto que con su cabeza hacia atrás podía tocarse la espalda baja. Poco a poco ese pequeño perrito se transformó en un aberrante animal, una criatura propia de las más terribles pesadillas. Mi madre y yo estábamos totalmente en shock, sin palabras. Nuestros cuerpos temblaban de manera brutal. Mi madre me abrazó fuertemente y podía sentir su inmenso miedo. No sabíamos qué hacer, solo observábamos asombrados. Entonces, esa abominable criatura dejó de correr,
Se detuvo un poco y giró lentamente la cabeza para observarnos, y su trompa había desaparecido. Su nariz se hizo pequeña y su cara era totalmente humanizada, y con una mirada amenazante, totalmente fija en nosotros, reflejando un inmenso odio, hizo un pequeño ruido con los dientes. Bufó como un animal y enseguida comenzó a correr sin parar hasta perderse entre las hierbas. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que pueden compartirnos sus historias a lanocheysushistorias@gmail.com. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.